Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Episodio 1 de Inteligencia Planetaria aquí en la 91.9 Mantra FM, y vamos a darle la bienvenida a Eugenio Caruti, antropólogo, quien hoy nos acerca la posibilidad de conectarnos con esto que él viene trabajando. Hay un libro publicado y se conoce como Inteligencia Planetaria. Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenido. Y bueno, Eugenio, empezar primero a tratar de comprender, ¿no? ¿Qué se entiende por inteligencia planetaria? Bueno, para eso habría que aceptar que existen distintos niveles de inteligencia, cosa que para nosotros los humanos nos es bastante difícil aceptarlo. Yo partiría de decir que en este momento todos los seres humanos, sin excepción, científicos, religiosos, místicos, ateos o lo que fuera, estamos registrando que están ocurriendo cambios trascendentales, y en relación a estos cambios la respuesta colectiva es ambivalente. Algunos confían ciegamente en la fuerza de estos cambios, otros lo viven o lo vivimos, para no excluirnos, con una sensación apocalíptica de que algo está a punto de colapsar. Y lo primero que podemos decir que se ha creado una situación sistémica en la cual está emergiendo una cantidad de información que el cerebro humano en su estado tradicional no puede soportar. Cuando digo cerebro, digo el cerebro y el cuerpo, digamos. O sea, no podemos... La sensación que tenemos es que no podemos tolerar tanta información. De pronto se ha expandido la percepción en múltiples planos, y la complejidad de la realidad que se nos revela a los humanos es mucho más grande de lo que habíamos imaginado, por lo menos en el sentido colectivo. ¿Soportar o procesar, Eugenio? Bueno, digo, la sensación es que no lo podemos soportar. Ajá. Digo, es la dificultad de procesarlo. Pero digo, la sensación subjetiva que tiene la especie es como que está ocurriendo un exceso de información, y cada tradición, cada cultura, cada nación, cada grupo humano, cada religión, cada historia que creció en algún grado de aislamiento, cada burbuja en la que nos hemos envuelto, se siente sometida a una presión de la cual siente que necesita defenderse, necesita protegerse para conservar lo que llamamos identidad. ¿Considerás que esta información forma parte de la inteligencia planetaria? ¿La inteligencia planetaria es quien nos hace llegar toda esta información que nosotros como raza a lo mejor nos cuesta procesar? A ver, yo lo diría, para decirlo no divisivamente, ¿no es cierto? O sea, lo que nos cuesta aceptar a los humanos es que no estamos en el centro de lo real, sino que formamos parte de una realidad mucho más compleja, ¿sí? Espontáneamente nuestro cerebro se ubica afuera de lo que está sucediendo, recortándose de lo que está sucediendo. Entonces la misma conversación va a llevar a inteligencia planetaria y nosotros como si fuéramos entidades separadas, cuando en realidad es, bueno, nosotros formamos parte de esta inmensa vida increíblemente inteligente que es el planeta Tierra, que forma parte de sistemas aún mayores que la Tierra, pero
la mayor parte de nuestras tradiciones, el modo como está configurado hoy la mente humana, la lleva a separarse de esta realidad y en consecuencia a pensar en términos de es otra cosa la que me obliga a hacer esto, o yo tengo que controlar esto, ¿sí? Cuando en realidad creo que es un proceso sistémico de transformación. La Tierra se está transformando, y dado que la Tierra se está transformando, la especie humana también lo está, y como la especie se está transformando, la Tierra se está transformando. Es decir, siempre es un vínculo entre todos los elementos que están en juego, y no causa-efecto lineal. Claro, no es estático, digamos. Claro, no es estático, ¿sí? Ahora, este proceso implica un desafío enorme, diría, tanto para la inteligencia de la Tierra como para la especie humana. Significa reorganizar los circuitos cerebrales de manera tal de entrar en una nueva etapa de la humanidad, que hasta me atrevería a decir es una humanidad diferente a la primera humanidad, que implica, antes que nada, darse cuenta de la estructura de la primera mente humana. O sea, hay una primera mente humana que se desarrolló durante 1 millón de años, que es la mente que la especie necesitó para sobrevivir, para biológica y sistémicamente no ser destruida por las demás especies o por la complejidad de la vida terrestre. Ese tipo de mente, esta primera mente, está moldeada para la supervivencia, no está moldeada para el vínculo. Es decir, está moldeada, es la mente de un predador. O sea, el cerebro humano es un cerebro biológicamente predador, que contiene un enorme potencial, pero para que ese potencial emerja, el predador tiene que comprenderse a sí mismo. Tiene que comprender su propia estructura predatoria, y cómo esa estructura predatoria que tuvimos que negar, inclusive, para poder evolucionar, cómo esa estructura predatoria opera en el conjunto de la mente humana, en el sentido que la mente humana tradicional, la que tenemos vos y yo, ustedes y yo, es una mente apropiativa. Es una mente que por su propio funcionamiento está basada en recortar la trama de lo real para construir objetos, y con la mano, o sea, si uno piensa evolutivamente, digamos, los primeros homínidos tenían esta inteligencia que es evolutivamente asombrosa, ¿sí? Digamos, o sea, poder detener el flujo de la realidad hiperrelacionada y recortar objetos y detener el flujo, creando una imagen de lo que el humano desea, en qué se va a convertir ese objeto, y poder procesar esta mente mano puede entonces procesar cambios, ¿sí? Y modificar el mundo externo a partir de esta maravilla que es esta primera mente. ¿Y lo podrías dar con un ejemplo, Eugenio, esto que estás diciendo, digamos, este recorte, un ejemplo cotidiano? Bien, primero demos un ejemplo evolutivo, para construir, en el momento que aún los primeros seres humanos se les ocurrió hacer una punta de flecha, hacer un objeto, ¿sí? Es que pudo aparecer una imagen en el cerebro de lo que podría ser la realidad, y se la pudo retener
el tiempo suficiente y al mismo tiempo la mano puede operar Y crearlo. mientras retiene esa imagen y puede crear ese objeto. Bueno, pero esa imagen, ¿de dónde viene? De ahí es de donde decís que esa primera imagen de esa punta de flecha, ¿de dónde es inspirada en esa persona, digamos, para ese momento? Bueno, en principio yo diría, ese es es un prodigio del cerebro humano que lo diferencia de otras especies, ¿sí? Okay. Ahora, este nivel de la mente es una mente tecnológica, es una mente que está en función de crear objetos, y en el mismo momento que crea el objeto, ¿cuál es la sensación que tiene la mente? Se crea el sujeto, es decir, la percepción se separa de lo que está percibiendo. Hay una realidad percibida que empieza a ser objetiva, de objetos separados, y se crea un perceptor que se experimenta a sí mismo como separado de lo que está percibiendo. Eugenio, usted anteriormente mencionó el tema de un exceso de información. ¿Cree que por ese exceso de información es que el ser humano no puede ingresar en ese sistema que usted está planteando? No, yo creo que es exactamente... a ver, desde un punto de vista diría que es al revés. Es que ha llegado la hora de que la especie humana salga de las burbujas, y de la burbuja que ha creado y que nos ha autoprotegido para evolucionar, y al quebrarse esta burbuja empieza a entrar una cantidad de información que antes no entraba. Quiero decir, empieza a entrar la información que somos una especie constituida por muchas tradiciones diferentes, pero que somos todos humanos, ¿sí? Ahora, desde un punto de vista parece obvio que somos todos humanos. Ahora, para la mente humana tradicional no aceptamos que somos igualmente humanos, ¿sí? O sea, hay una enorme resistencia porque estamos la primera mente se aisló del flujo de lo real y tuvo que aislarse del flujo de lo real, como creando un útero protector. ¿Y qué habría que reparar? ¿Decís eso? O, digamos, no, hay que soportar el parto. Digamos, se está rompiendo una burbuja de autoprotección. Estamos siendo desafiados, o sea, yo diría, para ponerlo en una imagen metafórica, digamos, o sea, la inteligencia planetaria está obligándonos a despertar, está obligándonos a abrirnos a una realidad de una complejidad tan grande que o dejamos que esa complejidad nos redefina y entonces emerge un nuevo tipo de inteligencia en el cerebro humano, o nos resistimos a que nos redefina y eso acentúa los conflictos y acentúa el desasosiego y genera situaciones de cada vez mayor conflicto. ¿Y qué traería el despertar de una nueva inteligencia humana? ¿Cómo crees que sería el hombre en esas condiciones? A ver, primero pienso que va a haber muchos tipos de hombre, de ser humano. Sí. ¿Por qué? Porque la inteligencia tecnológica no es un error de la evolución, es un tesoro de la evolución y cumple una función. Y el aprendizaje aprender que aquello con lo cual nos identificamos sea solo una función, es un aprendizaje muy, muy complejo, ¿sí? Pero, la coexistencia de diferentes niveles de inteligencia, que el cerebro pueda procesar información de diferentes niveles de inteligencia, implica que el cerebro se empiece que el cerebro se conozca a sí mismo de tal manera de poder darse cuenta que es un procesador de información de múltiples dimensiones. Cuando vos hablas de distintos tipos de inteligencia, ¿tiene relación esta inteligencia con la evolución
¿O es lo que nosotros conocemos como inteligencia cuando se nos hace este famoso test de inteligencia para conocer el coeficiente mental de una persona? O sea, ¿a qué tipo de inteligencia estás remitiendo con esto? Bueno, entonces, la primera mente humana tiene una definición de inteligencia, ¿sí? Uh-huh. Creemos saber qué es la inteligencia, ¿sí? Sospechosamente creemos saber que esta inteligencia es la nuestra, aquella con la cual nos hemos identificado. Claro. Digamos, los científicos dicen que hay una evolución complejísima y creativa, pero que nosotros somos la más alta inteligencia de esta evolución, y que esta evolución es ciega y azarosa, es decir, menos inteligente que nosotros, que supuestamente no somos ciegos. Ahora, el lado místico de la mente tiende a decir que hay una hiperinteligencia, pero que está construida a imagen y semejanza de la nuestra. Uh-huh. Es decir, que ha planificado todo y ha creado las cosas como si fueran objetos, ¿sí? Es el modo ingenuo del misticismo, que en realidad es la misma mente que proyecta sus cualidades en una hiperinteligencia superior, pero que es superior pero de la misma estructura. Es decir, cuando se dice imagen y semejanza de Dios, ponele, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de eso. O sea, concebir que hay niveles de inteligencia, por empezar, que no son centralizados. Es decir, para el ser humano es muy difícil concebir que hay una inteligencia muy compleja que no responda a un centro. Es decir, que sea tan creativa y tan viva que no se la pueda centralizar. Digamos, yo sugiero que toda la evidencia es que la inteligencia planetaria es una inteligencia de una vivacidad y de una creatividad, es una inteligencia vincular, es decir, en la cual el vínculo es anterior al centro. Ajá. O sea, para nuestra mente, para la mente humana que conocemos, hay un supuesto básico, es que el centro es anterior al vínculo. Es decir, que hay alguien anterior a la vincularidad. Y que en todo caso ese alguien anterior a la vincularidad se va a vincular con alguien que es otro alguien, ¿sí? Que es otro centro. Entonces el vínculo aparece como la relación entre dos centros, lo cual, si se lo piensa a fondo, lo que se puede ver que el vínculo es imposible. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la primacía es del centro. Y esto no es un problema filosófico, esto es un problema perceptivo. ¿Sí? O sea, el despertar a una nueva inteligencia es que cambie nuestra percepción. O sea, es un modo en que está organizada la mente que espontáneamente piensa, siente, configura con la sensación de que al principio hay un centro. O sea, al principio no hay vínculo, sino al principio hay centro. O sea, esto es como... Y a partir de ahí se genera el vínculo. Y a partir de ahí se generan los vínculos, ¿no? Que es, en otras palabras, lo mismo que decir, al principio estoy yo y el amor viene después que yo. Uh-huh. ¿Sí? Digo, sí. Al principio está el centro y el amor es una posibilidad del centro, no es una realidad fundamental del universo. ¿Sí? Digamos, esto puede parecer un problema filosófico, pero insisto que no, si algo que no es relevante es lo filosófico, lo relevante es lo perceptivo, ¿sí? Porque lo que estoy diciendo es que el cerebro se tiene que dar cuenta de esto. ¿Y cómo hace? Bueno, esto es el punto. ¿Cómo hace? Siempre ha habido humanos a lo largo de la evolución que se han dado cuenta de este tipo de cosas, ¿sí? Pero o sea, que han indagado profundamente en qué somos nosotros, ¿sí? Digamos, el 99,9% de la humanidad tuvo que dedicarse a resolver problemas, ¿sí? Problemas de cómo sobrevivir, de cómo reproducirnos, de cómo construir y crear una sociedad, ¿sí? Pero siempre hubo seres humanos que dedicaron su energía a
percatarse de cómo estamos hechos, ¿sí? Que es otra manera de estar en el mundo. Claro. ¿Sí? O sea, y siempre hubo estos seres, y estos seres siempre nos parecieron seres excepcionales, porque evolutivamente la especie lo que necesitaba era una primacía de supervivientes, reproductores, constructores, y era muy poca la energía dedicada a indagar acerca de cómo estamos hechos. ¿Y estos seres son los avatares que ha tenido? Y estos seres les hemos dado distinto tipo de nombres, todos nombres excepcionales, y siempre viéndolos como individuos diferentes y especiales. O sea, como si viéramos un árbol y dijéramos que la flor aterrizó arriba del árbol, porque están distintas las hojas y las ramas, que no forma parte del árbol la flor, digamos, ¿cierto? O sea, esos seres son la floración del árbol humano y planetario, pero podemos decir, en la primera etapa el árbol da pocas flores, ¿sí? Claro. Y ahora ya no es necesario que la especie sobreviva, la especie ya sobrevivió. Es más, si sigue habiendo un predominio evolutivo del tipo de mente que está concentrada en la supervivencia, reproducción, construcción, esto empieza a ser conflictivo para el planeta. Claro, porque sería quedarse estacionado en un punto. No solo quedarse estacionado, sino que exista un predador hiperinteligente que por encima de la raza consume toda la energía. Para el sistema empieza a ser un conflicto, ¿sí? O sea, lo que estoy sugiriendo es que la inteligencia del planeta de la cual emergemos está creando las condiciones para que despierten una cantidad de seres humanos en las cuales lo que la psicología llamaría la libido, en las cuales el anhelo profundo del ser, la vibración profunda de ser, los lleve a indagar en la estructura de lo que somos, en comprender nuestro funcionamiento antes que resolver los problemas de la vida sin haber comprendido cómo funciona el que los quiere resolver. Igualmente, el interrogante de qué es lo que nos vincula es inevitable preguntárselo, en cierto punto. Sí. A ver, porque formulame. No, claro, porque como recién hablábamos de que, bueno, usted compartía que aquello que uno lo vincula con el mundo está antes del yo personal, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿uno cómo llega a entender o comprender qué es lo que a uno lo vincula? Bueno, creo que este es el despertar a otro tipo de inteligencia que yo llamo inteligencia vincular, que digamos, acá la conversación se hace difícil porque, digo, si definimos inteligencia vincular, la vamos a definir desde la inteligencia tecnológica, con lo cual va a dejar de ser lo que supuestamente tendría que ser. O sea, para que despierte otro tipo de inteligencia, tiene que haber el cerebro tiene que haberse comprendido profundamente a sí mismo y tiene que haberse dado cuenta de todas las estrategias y juegos que hace la inteligencia tecnológica, especialmente en la persona mística e idealista, porque la persona mística e idealista es tan tecnológica como un magnate petrolero, digamos, desde el punto de vista de la percepción, desde el punto de vista de la estructura de la mente. Eugenio, hagamos un pequeño corte y decime si el ADN, o esto que se habla de la mutación del ADN, está siendo parte de este proceso de el despertar de una nueva percepción de la cual vos estás hablando. Vamos a una música y volvemos. 91.9 Mantra FM.
episodio 12 en la 91.9 Mantra FM de inteligencia planetaria, y a lo mejor en dirección a empezar a percibir las cosas de una nueva manera o de una manera diferente. Nos acompaña Eugenio Caruti, y con quien estamos charlando de esta temática, y a quien antes del corte habíamos también tratado de preguntar hasta dónde, ¿no, Eugenio, esto que se habla de la mutación del ADN está siendo parte de este proceso de despertar nuevas maneras de percibir la realidad? Nuevamente, si la realidad es sistémica y no estamos separados, todos los niveles biológicos, vibratorios, psíquicos, están profundamente interrelacionados, ¿sí? Cada uno de nosotros queda magnetizado más por ciertos niveles que por otros, digamos, ¿no es cierto? Y entonces, inevitablemente, como el lenguaje además está construido para definir objetos y no para captar relaciones, en el mismo momento de hablar y de pensar, estamos separando lo que está entrelazado, ¿no es cierto? Entonces, si está sucediendo algo sistémico, está sucediendo en todos los planos, y lógicamente está sucediendo en el plano, en el corazón de lo biológico, que es esto que recién la mente humana ha descubierto como código genético, y que todavía lo piensa con una estructura semejante a cómo piensa la mente humana. Es decir, la ciencia todavía no piensa el código genético como una estructura de acoplamiento entre las diferencias de las especies y el resto del universo, sino que piensa que una especie se adapta a la otra y la otra se adapta a la otra. Es decir, todavía no podemos pensar en que existen encriptados dentro de cada uno de los seres de la Tierra códigos de encuentro que en algún momento se activan para que se produzca un acoplamiento más profundo entre esas formas que creó el código, que en un nivel compiten entre sí, en un nivel se alimentan unas de las otras, claro, pero en otro nivel tienen latentes códigos de encuentro que permiten un vínculo más complejo del vínculo que podían tener antes. ¿Y se puede decir entonces que esta inteligencia planetaria está induciendo a la humanidad a ese despertar? Digamos, sí o sí nos lleva a esa dirección, o justamente algunos van a poder hacerlo y otros no. A ver, son preguntas hiper complejas, ¿verdad? O sea, la primera mente humana es una mente que hace estrategias, ¿sí? Y que se separa del resto de la realidad y trata de controlar lo que está sucediendo, y para esto usa estrategias, ya sea de dominar o estar segura que domina porque hay un Dios que le dijo que es la especie superior. No importa con qué argumento, la mente humana tiene estrategias. Ahora, para que se despierte una nueva inteligencia, solo se puede despertar una vez que el cerebro descubrió que todas sus estrategias fracasan. Porque primero, siempre el cerebro va a tratar de utilizar alguna estrategia. Solo en el momento que las estrategias todas colapsan, algo abdica una mente completa, un modo del cerebro. Y en esa abdicación, en ese espacio en el que han fracasado todas las estrategias,
puede ocurrir otra cosa. Es como rendirse. ¿Qué es rendirse? Es rendirse. Ahí vamos. Exactamente. Es cuando el predador empieza a ser dócil, ¿sí? Porque antes era un predador, antes era un ser que tenía que luchar por la sobrevivencia porque se sentía separado del universo. Después puede pensar que está unido al universo, pero una cosa es pensar que estamos unidos al universo por los dioses y otra cosa es sentir. Claro. ¿Sí? O sea, la transformación profunda está en el plano del sentir, no en el plano de las ideas, sino cómo el cuerpo se siente vinculado, entretejido con el resto del universo. Y por eso vuelvo a decir, es un tema de percepción, no es un tema de ideas, ni es un tema de voluntad. En ese sentido, tu pregunta, yo creo que la Tierra nos está sometiendo a una situación en que todas las estrategias fracasan, ¿sí? Aquellos que se den cuenta más rápidamente que todas las estrategias conocidas fracasan y abdique la mente tecnológica en el cerebro, no en el sentido de que es una mala mente, sino que es una mente que está muy bien constituida para... Está acotada. Para hacer esto. Es maravilloso que podamos hablar por radio e internet, ¿sí? Pero esa mente no está hecha para el vínculo, porque no percibe vínculo, percibe objeto. ¿Sí? Es decir, no confía en que entre nosotros, por ejemplo, que estamos conversando, hay un código de encuentro latente, hay un nivel en que nos vamos a encontrar seguro. ¿Sí? ¿Y cómo desarrollás esa percepción del vínculo? Digamos, entonces, ¿cómo haces para que se empiece a despertar esta nueva mirada? Bueno, o qué acciones, ¿no? Podemos ejercer como humanos, es decir, para que esto empiece a desarrollarse. El primer paso es interesarse profundamente por el vínculo. Es decir, interesarse profundamente por lo que es diferente a mí. Si no me intereso profundamente por lo que es diferente, no me puedo encontrar. Es decir, digamos, todo sujeto tarde o temprano se da cuenta que es tratado como un objeto, ¿sí? Es lo que nos pasa a todos. O sea, tarde o temprano decimos, uy, pero mamá me poseyó, papá me definió, ¿se ve? Digamos, estamos descubriendo justamente eso. Estamos descubriendo que en la trama de los vínculos nos apropiamos los unos de los otros y que incluso el cuerpo humano está condicionado para sentir seguridad, ya sea cuando se apropia o cuando es apropiado, ¿sí? Porque este es un condicionamiento profundo de la evolución. O sea, pertenecer a otros calma, o dominar a otros calma. Es un tipo de mente. Ahora, descubrir que somos diferentes, descubrir que no somos lo mismo, pero que justamente en la diferencia emerge algo muy distinto a la seguridad que da la apropiación, que es la seguridad que da el encontrarse. El encontrarse es darnos cuenta que vamos a ser siempre diferentes. Y eso sentir. Ese encuentro y eso implica sentir. Manifiesta el sentir. Exactamente. Y si somos sinceros, y creo que esto no puede suceder ideológicamente o porque alguien lo diga. Esto solo puede suceder si cada cuerpo se compromete con esta investigación. En el sentido que se compromete en cada situación cotidiana en darse cuenta, primero, cómo no se vincula, es decir, cómo construimos el vínculo, ¿sí? Cómo hay un nivel de percepción que, como construye constantemente, porque se ha dedicado a construir, en realidad no sabe hacer otra cosa, se encuentran dos personas, tengo un hijo, ¿sí? Yo construyo como es mi hijo. Primero lo construyo porque digo mi hijo,
El lenguaje me obliga a construir, ¿sí? O sea, el despertar de la inteligencia es despertar a la complejidad muy grande de cómo estamos hechos. Estamos muy condicionados por el lenguaje. O sea, el lenguaje es un nivel de inteligencia, pero que no es la más alta inteligencia. El lenguaje tiene fallas estructurales. El lenguaje no es vincular. ¿Sí? ¿Crees que estos avatares, como le hemos puesto el nombre nosotros, digamos, en algún momento serían como ejemplos que ha tenido la humanidad para empezar a descubrir la existencia de esta inteligencia planetaria? A ver, yo no los llamaría ejemplos, porque ejemplos es lo que busca la mente tecnológica. La mente tecnológica busca un modelo al cual imitar. ¿Sí? Es instintivo. Ve algo diferente que le parece que es superior y dice, tengo que ser como eso. Claro. Exactamente. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Sí? Ahora, yo creo que tenemos que comprender que esos seres son las primeras exteriorizaciones de un tejido mucho más complejo, que está así como todo nuestro cuerpo se fue desarrollando en la evolución de los antropoides, ¿sí? Y digamos, estaba implicada nuestra mano y nuestro cerebro estaba implicado en el código que generó a los chimpancés y a los orangutanes, etcétera, ¿sí? Del mismo modo, digamos, y esa implicación hizo que aparecieran primeros tipos de mano, primeros tipos de inteligencia que fueron evolucionando. Esto que vos llamás avatares, está implicado en nosotros poder ser receptores a una inteligencia más compleja, ¿sí? Entonces, estos seres que han aparecido son como las primeras transformaciones evolutivas de algo que parecía excepcional y era excepcional, pero que tiene que dejar de ser excepcional. Tiene que dejar de ser seres superiores a los cuales imitar, sino que va a ser simplemente una manera más compleja de percibir, que la vamos a considerar como una fase de nuestro proceso psíquico, que hasta ahora la psicología que ha hecho ha descubierto cosas maravillosas, no puede concebir que más allá del yo hay una inteligencia mucho más compleja que el yo. Y que el yo es un modo de funcionar, no es algo que esté mal ni bien, es un modo de funcionar. Él al principio dijo, yo tendré inteligencia planetaria, y eso es como el cerebro lo formula, ¿no es cierto? Porque el lenguaje construye así, ¿sí? No es una particularidad. El lenguaje dice, hay una inteligencia más compleja, la tendré yo, cuando en realidad tendríamos que decir, ¿podrá el cerebro sintonizarse con esa inteligencia más compleja? ¿Podrá? ¿Podrá? Bueno, ¿cómo podrá? Primero, para poder, tiene que darle menos energía a aquello que se apropia. ¿Sí? Porque justamente el yo es un modo de la inteligencia que se va a apropiar de cualquier percepción que ocurra en el cerebro. Soltar. Y va a decir, yo soy la inteligencia planetaria. Y tenemos un problema psicológico importante. Sí. Y entonces, o si no digo, pero eso no existe, son pavadas, ¿sí? Son las dos líneas, posiciones, digamos. Las dos posiciones que están en pugna dentro nuestro. Nos cuesta muchísimo aceptar que esos seres ya excepcionales, digamos, cuando uno dice Buda, ¿por qué no dice Siddhartha Gautama? Porque el cuerpo era de Siddhartha Gautama, el ser humano era Siddhartha Gautama. ¿Qué significa Buda? Buda es otro nivel de inteligencia, no el señor Buda. No existe el señor Buda. Existe el señor Siddhartha Gautama, ese cuerpo que tiene tal docilidad que despierta en ese cuerpo cerebro un estado de conciencia
que es llamado búdico, ¿sí? Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Lo convertimos en el señor Buda y tratamos de imitar al señor Buda. Y lo adoramos. Y lo adoramos. Entonces, Ya nos separamos de ya lo separamos de nosotros, lo convertimos en un modelo y ya estamos tratando de copiar a ese objeto, ¿no? Es la misma mente. En vez de profundizar en la estructura específica de este otro cuerpo que... ¿Y cómo lo verías? Digamos, ¿cuál sería la manera correcta de ubicar a ese Buda o a Siddhartha? Porque hay una necesidad como decías antes, o sea, el lenguaje nos condiciona muchísimo para esto. ¿Cómo desde una mirada, un escalón o una percepción más elevada, hoy yo podría tratar de ver a ese Siddhartha o a Buda? Porque me decís, emularlo no es la idea, separarme no es la idea, adorarlo no es la idea. ¿Qué tendría que tomar yo de eso que en algún momento apareció en la humanidad, de esa persona que apareció en la humanidad, para que hoy a lo mejor me aporte algo? A ver, primero me tengo que dar cuenta por qué convertí a Buda en un señor excepcional y no en un estado de inteligencia, por qué lo quise imitar, por qué lo quise adorar. Me tengo que dar cuenta de por qué hice todo eso. Porque hice todo eso no en cuanto yo, sino en cuanto la humanidad que está dentro del cerebro. El cerebro tiene que decir, tengo que comprender por qué adoro. No yo, Eugenio Caruti, o vos, Maga, por qué vos adorás, sino por qué adoramos. ¿Qué Claro. significa adorar? ¿Qué significa adorar? ¿Sí? Hasta que no ha habido una meditación, una comprensión profunda en el hecho de adorar, todo el software de la adoración va a estar idealísticamente negado, porque ahora alguien dice que no hay que adorar a Buda, ¿sí? Pero no ha cambiado nada. El cerebro está funcionando por una instrucción externa, por una autoridad que dijo, que trajo una idea nueva, y el cerebro toma la idea nueva, del mismo modo lo hace con la mano, se apropia de una idea nueva, y no es que despierta otra realidad. Para despertar a otra realidad, primero tengo que comprender cómo construir la realidad. Y esto es un esfuerzo, es un trabajo, exige mucha energía, pero es necesario que utilicemos mucha energía en comprender sin juicio por qué hemos hecho las cosas. O sea, si yo empiezo a decir, no, está mal adorarlo a Buda, ya no puedo darme cuenta por qué necesité adorarlo. Claro. Necesité profundamente adorarlo, porque era muy significativo para mí humano, que existieran seres excepcionales que me protegieran y me salvaran. Ahora, Eugenio, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros ahora, en este punto, tomar como punto de partida, empezáramos a explorar dentro nuestro cuál es la realidad que hemos construido hasta la fecha, hasta hoy, como un ejercicio inicial? ¿De qué manera crees vos que habría que hacer esa observación justamente para que en el ejercicio de hacerla nos empiece a traer una nueva percepción de nuestra propia realidad? Bien. Entonces, la clave está en cómo observamos. Claro. O sea, ¿y quién observa? ¿Sí? Si observa el sujeto que se observa como un objeto, se observa para cambiarse. Ahí está el antiguamente funcionando. O sea, si digo, no, yo me estoy observando a mí mismo, ¿sí? Automáticamente ese yo lo que quiere es cambiarse a sí mismo y empieza a manipularse con la misma mente que antes, ¿sí? Entonces, Bien. la clave está en la observación, ¿sí? ¿Quién observa? Profundamente es el cerebro que se está observando a sí mismo, es el cerebro que se está comprendiendo en su funcionamiento. Para poder comprenderse es fundamental que no se critique, porque si se juzga como que este comportamiento está mal y este comportamiento está bien, empieza a
a revivir todas las posiciones internas que han discutido en la historia de la especie, si hay que hacer esto, si hay que ¿Es posible hacer lo eso? otro. ¿Mirarnos sin criticarnos? ¿Crees que es posible? Yo creo que es totalmente posible, porque además es evolutivamente necesario. Es evolutivamente necesario comprendernos a nosotros mismos como estructura completa. Ahora, ¿quién tiene que observar una mente, esta mente con la cual venimos conviviendo y tenemos conciencia de nuestros pensamientos y acciones, etcétera? ¿O estás hablando de una observación más bien álmica, en donde ahí ya es muy difícil para nosotros discernir si quien está haciendo el ejercicio de observación de mi propia vida soy yo como mente o es mi alma quien está haciendo el ejercicio? Bueno, ahí otra vez el lenguaje, ¿no es cierto? La sola frase mi alma, me tengo que dar cuenta que está condicionada, ¿sí? Cuando digo mi alma, hay algo que me tengo que dar cuenta que está mal dicho. ¿Se ve? Sí. O sea, que hay una apropiación. Entonces, bueno, acá estoy en un borde. No sé muy bien cómo es esto. O sea, yo no sé cómo es esto del alma. Y yo no puedo saberlo nunca. ¿Por qué? Porque el querer saberlo es apropiarse. Y al apropiarse, convertí a lo que se llama alma en un objeto. O sea, volví al viejo esquema. Es la misma mente funcionando. Digo, me equivoqué. No, diría, no. Maravilloso, te diste cuenta de cómo funcionás. Entonces ya no estás tan preocupado por mi alma, en qué nivel de evolución estoy, si soy un iniciado, no estoy preocupado por eso. El cerebro se está dando cuenta cómo construye. Entonces automáticamente cuando el cerebro se está dando cuenta cómo construye, se empieza a abrir, es como si se abren los tesoros de la memoria humana, en el sentido que me doy cuenta cómo construyo, pero no cómo construyo yo, sino cómo construí cuando fui católico, cuando fui budista, cuando fui guerrero medieval, cuando fui aborigen, construí. Entonces, al darse cuenta del cerebro cómo construye, se abre dentro del cerebro toda la memoria humana. Entonces lo que está observando es la historia entera de la humanidad que se observa a sí mismo. Y dentro de esa historia está Eugenio, Maga, no importa, claro. Pero es el humano que se observa a sí mismo. Es la vida que se observa a sí misma. Cuando el humano se observa a sí mismo, empieza a ocurrir otra cosa. Porque ya no hay un conflicto interno entre las distintas posiciones de la historia humana que discuten entre sí, sino que algo se empieza a calmar porque aflora toda la memoria y aflora un nuevo orden de cómo tuvimos que construir. Entonces, la observación ya la está haciendo otro. Ahí le podés poner el nombre que vos quieras. La puedes llamar el alma, la puedes haciendo la memoria de la humanidad, la puedes estar. El nombre no es lo más importante. Lo más importante es la amplitud de lo que está percibiendo. ¿Sí? Ya no está percibiendo un centro, sino que está percibiendo algo tan profundo que no se pelea consigo mismo al percibir. ¿Y qué ejercicios nos ayudan a lograr esta amplitud de la cual vos estás hablando? ¿De qué manera vamos en esa dirección de ampliar las formas de percepción? Yo creo esa pregunta es, vamos a ver si nos podemos meter en esa pregunta. Digamos, el cerebro humano, la mente antigua, el cerebro tecnológico, siempre pregunta cómo, porque siempre tiene que haber una manera de hacer las cosas que si la hago, llego al objetivo. No más. Me tengo que dar cuenta que esa manera es la manera tecnológica, que estoy tratando algo tan complejo como la evolución del ser de la Tierra que está transformando la especie humana, lo quiero tratar como si fuera
algo a lograr, ¿sí? Entonces, ahí el cerebro se puede dar cuenta perfectamente que no está abierto a lo que ocurre, sino que está queriendo llegar a un objetivo. Está ambicionando. Está ambicionando, ¿sí? Y se está comportando está funcionando a un nivel de la mente que nunca va a experimentar lo que desea experimentar. Está yendo por otra carretera. Me equivoqué muy bien. Me equivoqué de cartel, me fui para otro lado, Sí. y me tengo que dar cuenta, y quizás lo haga 1.000.000 de veces, pero en la medida que el cerebro lo va haciendo, se va a dar cuenta, esto no es así, no es con un cómo, ¿sí? No es siguiendo instrucciones que se produce el despertar, sino respondiendo de otra manera a los estímulos que la vida cotidianamente trae. Claro. ¿Por qué? Porque la inteligencia vincular es algo que está ocurriendo todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en vínculo, y en vínculo siempre hay información creativa. Siempre, en todo vínculo. Hay información que disuelve al centro y le permite comprender que el centro forma parte de algo más complejo. Claro. Se daría sería como un proceso natural el que estás planteando vos, que está viviendo la humanidad en un punto. Exactamente. ¿No? Que es lo que trae este despertar. O sea, que no es casual que estemos en este momento viviendo, digamos, este tipo de acontecimientos donde hay una, no sé si llamarlo necesidad, porque no sé si es necesidad, pero sí una dirección, ¿no?, que está mostrando el despertar de la humanidad. ¿Qué sentís? Me corrijo la pregunta. ¿Qué sentís, Eugenio, que si vos hoy tuvieras que imaginar una humanidad que estuviera ampliando estas percepciones, ¿qué sentís? ¿Cómo sería el mundo desde tu percepción hoy? A ver, no sé cómo sería el mundo. Lo que sí te podría decir es algunos temas fundamentales. El surgimiento de una nueva inteligencia, para lo cual el vínculo es anterior al centro, implica que la interacción es lo más importante, y descubrir cómo nos vinculamos es más importante que controlar una situación. Este primer paso es fundamental. Claro. Creo que esto lo tienen que descubrir las naciones de la Tierra. Hasta ahora las naciones de la Tierra, una tiene que dominar a la otra, porque esta ha sido la historia, darse cuenta que es más importante cómo se vinculan las naciones que quién domina. Bueno, eso es... Pasa en un micro también, ¿no? En las familias, en las parejas. Exactamente. Sí. Entonces, para que esto pase en las naciones, no se podemos pedir a los líderes políticos si no lo sabemos hacer nosotros en nuestro ecosistema vincular. Entonces, la realidad es interactiva, es vincular y es grupal, ¿sí? Crear, o sea, dejar que emerjan vincularidades creativas pasa a ser algo fundamental. Para que esto suceda, hay una cosa elemental: si tenemos que interactuar mucho más que antes, o sea, si nos damos cuenta que el vínculo más importante del centro, se tienen que desarmar todos los sistemas de defensa y de organización de los vínculos desde el centro, que es el modo en cómo hasta ahora la sociedad se organiza, ¿sí? Entonces, si la realidad empieza a ser interactiva, grupal, tiene que cambiar profundamente el vínculo entre el varón y la mujer, porque tenemos que aceptar, me parece que es indiscutible, que los vínculos entre los varones y las mujeres son
muy misteriosos y que no sabemos todavía cómo vincularnos en una interacción transformadora. Es bastante evidente que los cambios que están ocurriendo en la mujer en todo el planeta son centrales en este proceso. ¿Sí? Y esto nos va a obligar a comprender cómo nos hemos ubicado vincularmente en el pasado. Claro. Y esto implica que se resquebraje toda la estructura de cómo nos hemos vinculado en el pasado, en el presente. Y esto va a ser una larga transición. ¿Sentís, sí, Eugenio, que lo fraterno, el entender lo fraterno, vivir lo fraterno, sería una muestra de algo, de este tipo de vinculación de la cual vos estás, o nueva forma de vincularnos que estás planteando también? Sí, creo entender lo que me estás diciendo, pero yo siempre te voy a llevar a hacer arqueología de cada palabra, ¿sí? Porque tengo que descubrir qué es lo que está encriptado en la palabra. En la palabra fraterno hay un ideal, ¿sí? Pero también hay una realidad del pasado. No, digamos, Caín y Abel es un arquetipo de una profundidad tan grande. O sea, para que haya fraternidad tiene que haber otra relación con el padre y la madre, porque la relación con el padre divide a los hermanos, ¿sí? En consecuencia, la palabra fraternidad implica una revolución en el psiquismo. Digamos, una cosa es el ideal de fraternidad y otra cosa es la revolución en el psiquismo para que podamos sentir que estamos atravesados por lo mismo, que estamos entretejidos, ¿sí? Digo, pongámoslo en el plano más social. Es bastante evidente que, por más que yo sea boliviano, turco o norteamericano, formamos parte de la misma especie, y que esa misma especie se dividió a sí misma en múltiples experiencias, pero que esas múltiples experiencias, que a mí me parecen que las de cada nación son las superiores, en realidad son una sola experiencia, ¿sí? Yo puedo tener un ideal de humanidad, pero para que ocurra la experiencia de humanidad tengo que aceptar que no sé qué es la humanidad, qué es una cultura humana. Todavía no lo sabemos. Sabemos que es la cultura occidental, sabemos que es la cultura aymara, sabemos que es la cultura china, pero la cultura humana no sabemos cuál es. O sea, ¿qué hacemos los humanos juntos? En principio, los humanos, en cuanto humanos juntos, nos dominamos, nos masacramos, nos tememos. Esta es la realidad. O sea, lo humano hoy es miedo y agresión, ¿sí? Uh-huh. Y empezamos a descubrir maneras de hacer las cosas juntas que obligan a que, bueno, que si soy norteamericano tengo que aceptar que desprecio a otros, y que soy boliviano tengo que aceptar que desprecio a otros y que temo a otros. Es decir, lo que está emergiendo es por un lado el terror a lo diferente. ¿Por qué le tengo terror a lo diferente? Porque me redefine, ¿sí? Yo tengo miedo que el vínculo cambie mi identidad. Me desafía, claro. Porque me desafía, Claro. porque si me vinculo cambia mi identidad seguro. ¿Sí? Esta es la dificultad del Claro, vínculo. por eso lo negamos. Entonces, Claro. bueno, entonces no me vinculo. Entonces digo, no tengo nada que ver con este. No me interesa el código de encuentro, que aparezca el encuentro entre esas diferencias. Y hacer el ejercicio, Eugenio, de vincularme con lo diferente, sería, ya sé que no te gustas, pero sería una manera de empezar a incorporar nuevas formas de percibir. A ver, yo creo que ese ejercicio... Eso que me molesta, claro, ¿no? Ese ejercicio está ocurriendo todo el tiempo. Bueno, pero ocurre, claro, pero confrontamos. Exactamente. ¿no? Tengo que despertar al hecho de que el vínculo siempre es con lo diferente.
que mi hijo es muy diferente de lo que yo querría que fuera, que la persona que amo es muy diferente a lo que yo querría que fuera, que soy muy diferente a lo que mamá quiere que yo sea. ¿Se ve esto? Sí. O sea, tengo que darme cuenta de eso, y nos tenemos que dar cuenta todos juntos que es estructural en nosotros temerle a la diferencia, porque nos parece que la diferencia se nos escapa. La diferencia es algo que no podemos controlar. No controlamos, claro. Si mi hijo es diferente a lo que yo quería hacer, ya no es mi hijo. Y sí, no, claro, no es tu hijo. Es un ser que biológicamente fue generado y emocionalmente fue cuidado y protegido por vos. Pero no es tuyo. ¿Y cómo haces entonces para desarrollar esa aceptación de las diferencias? Bueno, creo que siempre el proceso va a ser darse dolorosamente cuenta de que me apropio, de que no sé hacerlo. O sea, solamente si descubro que no sé hacer algo, la inteligencia profunda se va a dedicar a aprender a hacer lo que no sabe hacer. Si yo ya sé que amo a mi hijo, que amo a mi esposa, que amo a mi madre, si yo ya lo sé, no me dedico a investigar qué es amar, porque yo creo que ya sé qué es eso. Hay una certeza. Hay una certeza, y esa certeza es la que se tiene que disolver, porque en realidad voy a descubrir, Dios mío, amo apropiativamente, soy amado apropiativamente, me vinculo apropiativamente, no tengo la menor idea de cómo vincularme no apropiativamente. Es más, me voy a dar cuenta, tengo miedo de no vincularme apropiativamente, porque una de esas me dominan. Si no me apropio yo, se apropia el otro. Creo que esto nos pasa a todos en todos los vínculos. Bueno, creo que lo más espiritual que podemos hacer hoy es investigar eso, investigar el miedo profundo que hay en todo organismo humano a entregarse al vínculo, a siquiera poner como hipótesis de que hay una estructura vincular perfectamente ordenada, que es solo cuestión de que dejarla aflorar. Esto es inteligencia vincular. O sea, la inteligencia vincular es anterior a mí y anterior a vos. No es ni tuya ni mía, es aceptar cuál es la dimensión del encuentro entre nosotros. ¿Sí? El yo siempre va a querer un poco más, que es distinto a lo que el otro quiere, y ahí choca. Y hay una realidad vincular, hay un acoplamiento que está perfectamente ordenado entre los seres humanos. Hagamos otro corte. ¿Tiene vida propia esta inteligencia planetaria o qué? Música y volvemos. Episodio 3 de Inteligencia Planetaria aquí en la 91.9 Mantra FM con Eugenio Caruti, con quien estamos compartiendo esta charla. Y antes del corte, ¿no? Tratando ya un poquito de ir cerrando el tema, si bien hay seguramente todo lo que hemos hablado y va a dejar improntas muy interesantes en lo interno. Pensaba si la inteligencia planetaria, Eugenio, tiene vida propia, opera por sí misma. ¿De qué manera está en este momento a lo mejor más activa sobre la humanidad? Si el cerebro acepta que emerge de una vida de enorme complejidad, si el cerebro acepta que se ha desarrollado como una parte de esa vida, si el cerebro acepta que ya está seguro y no es necesario que luche contra la vida para sobrevivir, sino que
ahora lo que es necesario es que se enfrente consigo mismo para comprenderse, y es más importante comprenderse a sí mismo que luchar contra la vida. Inevitable, el cerebro es muy inteligente, porque fue creado por algo mucho más inteligente que él, y el cerebro se va a dar cuenta por sí mismo que vive dentro de una vida más compleja que nosotros, ¿sí? que está más allá de nosotros y que nos incluye a nosotros, que formamos parte de algo más complejo. Entonces, en la medida que despertemos al hecho de que somos parte de algo más complejo, que no estamos en el centro ni somos los elegidos por el universo para ser especiales, sino que ha terminado la infancia de la humanidad, y un conjunto de mitos y creencias autoprotectoras que nos ponen en el centro es hora de que se caigan como una placenta que se va del cuerpo cuando el bebé nace, porque estamos naciendo a otro estado. Vamos a sentir, no místicamente como una idea mística, sino que vamos a sentir que somos parte de una vida más compleja que nosotros, y que la Tierra es un ser que vive. ¿Qué significa un ser que vive? Vamos a tener que descubrirlo. No podemos definirlo de antemano, porque lo vamos a definir a imagen y semejanza nuestra. Claro. Vamos a caer en el viejo formato. Pero si el cerebro, y vuelvo a decir el cerebro, no yo, si el cerebro se da cuenta de que es hora de que ya está la supervivencia, no tengo que luchar más con la vida, tengo que comprenderme a mí mismo precisamente para dejar de luchar con aquello de lo cual formo parte. Claro. Dejar de pelear con aquello de lo cual formo parte. Esto hace a una docilidad posible en el ser humano, que implica que se desprenda del cuerpo, de las emociones, de la mente, el pasado predador, que fue necesario porque así fue la evolución, y emerja un nuevo presente que es vinculante. Eugenio, ¿sabes qué me acordaba? Esto que vos decís cuando dejamos un poco de luchar en esas cosas, y creo que, a ver si estoy en lo correcto, muchas veces nos encontramos en la vida en situaciones extremas, ¿no? En donde hay una sensación de que ya no podemos hacer nada. Y nos ha pasado también decir más, bueno, yo lo entrego esto, ¿no? Dejo fluir, lo entrego y suelto el problema, suelto la situación, y mágicamente, ¿no? Pareciera que esa acción de soltar empezaran a aparecer como nuevas configuraciones que traen esa solución al problema. ¿Podemos decir que esa nueva configuración que trae esa solución al problema sería una especie de accionar de esta inteligencia planetaria frente a algo que yo solté y entregué? Yo diría que lo primero que nos entregamos es a una inteligencia vincular, ¿m? En el sentido que nos entregamos a que hay un orden, hay una trama que diseña la existencia de un modo más creativo de cómo la diseño yo, ¿no? O sea, el primer salto dimensional es a despertar a la inteligencia vincular, ¿no? Que siempre está presente, pero no puede operar porque opera la inteligencia centralizada. En la medida que la inteligencia centralizada, que es útil para un montón de cosas, no estoy diciendo no utilizarla, sino que esa inteligencia es útil para un montón de cosas, pero no es útil para, por ejemplo, para vincularse, ¿sí? Entonces, si la percepción de que hay un orden vincular que solo aparece si el centro
se deja redefinir por lo que está ocurriendo. Porque lo que vos me decías mágicamente, la clave de eso mágico es que la nueva situación no me va a confirmar, sino me va a transformar. Claro. Digamos, o sea, si no dejo que la realidad me transforme, esa magia no ocurre, ¿sí? O sea, yo no soy el mago. Esto tiene que ser muy claro, yo no soy el mago. La magia es una realidad vincular que emerge y opera en la medida que el centro se entregue. Se entrega, claro. O sea, buenísimo. Y del mismo modo, si la inteligencia vincular se despierta en nosotros, vamos a registrar que el vínculo con esta inteligencia mucho más compleja, que es la inteligencia del planeta Tierra, y que lo vamos a registrar de modos muy diferentes, porque esto, por eso digo, el primer escalón es la inteligencia vincular. Bien. ¿Por qué? Porque si no, siempre voy a decir, el riesgo es, yo registro la inteligencia planetaria. Bueno, en todo caso será, este tipo de cuerpo la registra de esta forma y este otro la registra de esta otra forma, y el vínculo correcto entre esos registros es la acción de la inteligencia planetaria. Bien. Eugenio, no nos queda más tiempo, la verdad que podríamos seguir buceando en el tema. Bien. Te agradecemos mucho esta oportunidad que nos diste a sumergirnos y a empezar a tener estos contactos como más conscientes con esto que has llamado, o que se ha autoproclamado, no lo sé, inteligencia planetaria. Te agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM. ...91.9... Vibración de la nueva conciencia.